hematológica u odontológica en pacientes con enfermedad hematológica, es decir, con enfermedades de la sangre. Cuando nosotros hablamos de enfermedades de la sangre, nos referimos a patologías que van a afectar tanto a los elementos formes que tiene la sangre, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, así como a factores de coagulación. Los factores de coagulación o de trastornos hemorragíparos también, ¿no? Todos estos trastornos hematológicos se denominan discrasias sanguíneas también, ¿no? O sea, cuando hablamos de discrasia sanguínea estamos hablando de alteraciones en la patología de, de la sangre. Entonces son enfermedades que pueden afectar tanto las células rojas, células blancas, las plaquetas y también a factores sanguíneos específicos, principalmente factores de la coagulación. Eh, ¿Cómo se llaman también los glóbulos blancos? O perdón, los glóbulos rojos, ¿cómo se llaman? Hola, hola. ¿Están ahí o no están ahí? Eritrocitos y hematíes, ¿no? Los glóbulos blancos, leucocitos. Las plaquetas, las plaquetas, ¿cómo se llaman las plaquetas? Bueno, ahí lo van a leer entonces cómo se llaman las plaquetas, ¿ya? Y también enfermedades de factores sanguíneos específicos. Entonces, todos estos elementos formes o células sanguíneas, ¿no? Y los factores de coagulación pueden estar afectados y estas enfermedades en su conjunto se llaman trastornos hematológicos o también se llaman trastornos sanguíneos o enfermedades hemorragíparas o también se llaman sanguíneas. Entonces, las enfermedades de las células sanguíneas rojas o hematíes o eritrocitos, principalmente tenemos las anemias, ¿no? La anemia aplásica y la policitemia. Todos los tipos de anemias, la anemia aplásica y la policitemia. Entonces, puede haber alteraciones de los glóbulos rojos por defecto y por aumento. Igual, en las células sanguíneas blancas tenemos la neutropenia cíclica, las agranulocitosis, leucocitosis, mononucleosis infecciosa, leucemias y linfomas, que también son tipo enfermedades neoplásicas, ¿no? Cáncer, ¿no? Leucemias, linfomas, así como la anemia plástica también prácticamente se trata como una enfermedad de eh, como una enfermedad también tipo neoplásica, pero aunque al revés, es acá no se forma ninguna célula. Las enfermedades de la hemostasia o de las plaquetas, las que tienen que ver con la coagulación, están las púrpuras trombocitopénicas, la hemofilia, la enfermedad de von Willebrand y la hipofibrinogenia, ¿no? Que tienen que ver también con la coagulación. Entonces, enfermedades de las células sanguíneas, vamos a ver si antes de empezar, si podemos, hay alguien que, alguien más que quiere ingresar, vamos a permitir, a ver, ¿dónde está? Ya no está, entonces. No. Alguien que quería ingresar, ya se fue. Listo, entonces ahora sí ya. Última interrupción que vamos a tener, ¿ya? Se está viendo en mi pantalla, ¿no? Sí, ¿Me doctor. confirman? Sí, perfecto. Ya, entonces hablamos de las anemias. ¿Qué son las anemias? Las anemias es la disminución de la capacidad de transporte de oxígeno por los eritrocitos o hematíes o glóbulos rojos, ¿no? La principal función de los glóbulos rojos es transportar oxígeno. Pero cuando este transporte de oxígeno está disminuido, se llama o se denomina anemia. Y esta anemia se puede dar porque los glóbulos rojos están disminuidos en su número
en su tamaño o en su contenido de hemoglobina, ¿no? Nosotros sabemos que el oxígeno es transportado por la hemoglobina. Entonces, si este glóbulo rojo disminuye en número, disminuye en tamaño o disminuye en su contenido de hemoglobina, va a haber una dificultad en el transporte de oxígeno y por tanto esto se denomina anemia. Entonces la anemia se da cuando los valores de la hemoglobina, ¿no? O sea, es menor a 13,5 en los hombres y menor de 12 en las mujeres, ¿no? Esto de acuerdo a la valoración que hace la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En nuestro medio es muy común que todos nosotros, la mayoría de la población tenga hasta 12 o 13 en forma normal, ¿no? Entonces, según estos valores, la mayoría de nosotros seríamos anémicos, ¿no? Entonces, la anemia habíamos dicho que se puede causar o aparece, no, las causas de la anemia son porque hay pérdida sanguínea. En el caso, por ejemplo, de hemorragia, uno se hace una hemorragia masiva o una hemorragia crónica, ¿no? Y se van a perder grandes cantidades de sangre, por lo tanto, te va a dar una anemia, es lógico. O también puede ser por hemólisis, es decir, cuando los glóbulos rojos comienzan a destruirse, ¿no? Por un problema inmunológico, es decir, nuestro mismo sistema inmune ataca el glóbulo rojo, lo destruye y produce una hemólisis. Por lo tanto, va a disminuir también la cantidad y la calidad de los glóbulos rojos. También esa es una causa inmunológica. También puede haber alteraciones en cuanto a la forma del glóbulo rojo. Y esto generalmente es por problemas genéticos hereditarios. Y lo otro es de que no se formen adecuadamente los glóbulos rojos por deficiencias nutricionales, ya sea porque uno no ingesta algunos elementos nutritivos que sirven para que el metabolismo, para que crezcan los glóbulos rojos, o no se absorben a nivel intestinal o digestivo para que estos nutrientes puedan formar parte del metabolismo normal para formar glóbulos rojos, ¿no? Entonces, la anemia es en la disminución del transporte de oxígeno en sangre y causada porque los glóbulos rojos están disminuidos en tamaño, en número o alterados en su forma. Y esto generalmente se debe a hemorragias, ¿no? A hemólisis por un problema inmunológico, a alteraciones en la forma de la célula por un problema genético hereditario o a deficiencias nutricionales, ¿no? En la que uno no come algún elemento, lo más común es el fierro, por ejemplo, la vitamina B, que sirven para el metabolismo, para que se formen los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, estas anemias se clasifican de acuerdo a algunas características por las que se causan. Por ejemplo, la anemia hemolítica, como su nombre lo indica, se produce por hemólisis de los glóbulos rojos por un problema inmunológico, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de anemia hemolítica, la eritroblastosis fetal. Cuando cuando el bebé o el feto, cuando nace, produce una anemia en la que el niño, por ejemplo, es O negativo o al revés, el niño es O positivo y la mamá es O negativa, esa relación de antígeno-anticuerpo, porque son de diferente grupo sanguíneo, puede hacer de que haya una eritromatosis fetal. Igual, en el caso de problemas genéticos hereditarios, las anemias, por ejemplo, de células falciformes, o de panocítica, o sickle-cell-anemia, o ciclemia, como se les llama en, en Cuba o en Centroamérica, ¿no? Ciclemia, que es un sickle-cell-anemia. O la talasemia que es una anemia de Cooley, que también estas son enfermedades de tipo genético hereditario, en que hay alteraciones en la forma del glóbulo rojo y también de la hemoglobina. La anemia
ferropenia y que la anemia perniciosa son anemias de tipo nutricional, es decir, porque no se alimenta uno, no come hierro, ¿no? O no toma vitamina, o no se absorbe la vitamina B o B12 principalmente. Y la anemia plástica es una anemia en que no se produce glóbulos rojos a partir de la médula ósea roja por algún problema eh, que puede ser tóxico, puede ser neoplásico, puede ser también genético, hereditario, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de anemia, pero todos estos tipos de anemia tienen síntomas en común, ¿no? Por ejemplo, la palidez es lo más común que tenemos como signo o síntoma de anemia, la palidez de la piel, ¿no? La piel pálida. El paciente va a estar, o la persona va a estar cansada, fatigada, va a tener taquicardias, ¿no? Disnias, especialmente el esfuerzo físico, ¿no? Lo que lo siente agitado, dificultad para concentrarse, insomnio, mareos, calambres, alteraciones también en el trabeculado óseo, incluso en el trabeculado óseo maxilar. Entonces, todos estos síntomas comunes de la anemia son, se producen porque hay disminución del oxígeno en la sangre, entonces llega menos oxígeno a todo el organismo. Entonces, al haber menos glóbulos rojos, que son los que dan la coloración roja, ¿no? A la piel, o rojiza a la piel, va a producir palidez porque hay menos glóbulos rojos. Igual, al haber menos glóbulos rojos que transportan el oxígeno, por lo tanto también va a estar cansado, va a estar fatigado. El mismo cuerpo, el mismo organismo, buscando compensar de que haya más oxígeno, comienza a bombear más sangre para que a ver si los glóbulos rojos pueden captar más oxígeno. Entonces hay taquicardias, hay dificultades respiratorias, sobre todo en el esfuerzo físico, porque te cansas rápidamente porque no tienes el oxígeno. Igualmente, si este oxígeno no llega adecuadamente al cerebro, van a haber problemas neurológicos. No te vas a concentrar bien, vas a tener problemas de insomnio, mareos, calambres, ¿no? Entonces, todo esto es síntomas comunes por falta de oxigenación, falta de oxígeno en, en los glóbulos rojos que van a todo al organismo, ¿no? Entonces, palidez palmar, generalmente la palidez, ¿no? Más blanca se va a ver las palmas comparado con uno que es normal, ¿no? Una palma normal, ¿no? Rojiza con palidez. Igual va a haber palidez de los lechos unguiales, ¿no? O sea, los lechos unguiales ahí se van a ver bastante pálidos, no se van a ver tan rosados, y igual que las conjuntivas oculares, ¿no? La mucosa también de la boca también va a ser pálida. Entonces, esto es normal, un síntoma común a cualquier tipo de anemia, ¿no? Las palmas, la palidez, fíjense, palidez de las manos. En boca también va a haber alguna manifestación, sobre todo, puede haber, como habíamos dicho, ¿sí? Como hay palidez en la piel, también puede haber palidez en la mucosa bucal, ¿no? Y cuando hay anemias hemolíticas en las que se destruye el glóbulo rojo y por lo tanto la hemoglobina sale y comienza a hacer su metabolismo, la hemoglobina, ¿no? Que primero es roja, después pasa a ser verde, después pasa a ser amarilla, entonces por eso uno se vuelve ictérico, medio amarillo, ¿no? Y eso es lo que pasa normalmente cuando ustedes se golpean y se les hace un hematoma, lo que normalmente denominamos un moretón. ¿Qué color es el moretón normalmente? ¿De qué color es un moretón? Normalmente, un hematoma o una equimosis, para hablar con propiedad. Una equimosis, no es un moretón es una equimosis. ¿Qué cosa es una equimosis? De qué color es? ¿Se acuerdan? ¿Me están escuchando? Por favor, me confirman. Morado, ¿no es cierto? Normalmente
Cuando tú golpeas, inmediatamente va a haber una extravasación sanguínea, una equimosis, ¿no? Y que se va a ver morada. Pasan los días y se va poniendo verde y después amarillo. ¿Por qué pasa esto? Porque ese es el metabolismo de la hemoglobina. La hemoglobina es roja, luego de un tiempo se forma la biliverdina y después la bilirrubina, que es amarilla. Entonces, por eso va cambiando de color una equimosis, ¿no? Primero es morada, roja, verde, y después amarilla, y después desaparece. Entonces, el metabolismo normal de, de una equimosis y el metabolismo normal de la hemoglobina. ¿Ya? Entonces, en anemias moderadas o graves también puede haber atrofia del epitelio de la boca, úlceras, ¿no? Tipo aftas, y atrofia de las papilas de la lengua. Va a haber lenguas depapiladas, ¿no? Brillantes. Por ejemplo, la anemia perniciosa eh, va a haber lo que se llama la glositis de Hunter, que son fisuras en la lengua de color eritematosa, intensa, lisa y brillante, ¿no? Esto generalmente es por falta de vitamina B, ¿ya? Y va a haber atrofia de papilas también. Y a veces esta lengua duele y quema y pica, arde, ¿no? Lo que se llama una glosopirosis. Y también va a haber alteraciones en el busto, disgeusia, ¿no? Entonces, la anemia perniciosa, una anemia por falta de vitamina B, va a producir, cuando es moderada o grave, va a producir todas estas alteraciones a nivel de boca. La anemia ferropénica también, ¿no? La anemia ferropénica es una anemia que se debe a falta de fierro. Generalmente nosotros no ingerimos fierro en la dieta o no lo podemos absorber adecuadamente, igual que en el caso anterior de la vitamina B, B12, de que no se absorbe bien a nivel de la mucosa gástrica, la mucosa intestinal. Entonces, estos elementos son importantes para que se formen glóbulos rojos. Entonces, al no haber fierro suficiente o vitamina B12 suficiente, no se van a formar adecuadamente en cantidad o en calidad los glóbulos rojos. Entonces, en una anemia ferropénica, es decir, una anemia por falta de fierro o hierro, va a haber keilitis angular, puede haber parestesias, ataxias, glositis y glosopirosis también, es decir, inflamación de la lengua y ardor de la lengua, síndrome de la lengua urente, ¿no? En anemia generalmente pasa eso. Y va a haber mayor riesgo de ulceraciones, ¿no? De tipo aftas en los tejidos. Puede haber también disfagia, es decir, alteración en la deglución. Si esta alteración de la deglución viene acompañada de una inflamación lingual y de atrofias de la mucosa esofágica y de las vías aéreas superiores, se denomina el síndrome de Plummer-Vinson. ¿Y por qué es importante saber este síndrome de Plummer-Vinson o nombrarlo? Porque este síndrome predispone a cáncer, ¿no? De carcinomas epidermoides a nivel de la mucosa orofaringe en los pacientes que tienen síndrome de Plummer-Vinson. Entonces hay que tener cuidado en estos pacientes. Entonces tenemos una glositis, una inflamación de la lengua con depapilación. Entonces la anemia puede ser de tipo agudo o de tipo crónico, es decir, una anemia que se desata en forma inmediata, en de un momento a otro, como por ejemplo por una hemorragia, ¿no? O una hemorragia por un corte, por ejemplo, ¿no? Un accidente, una fractura, una hemorragia bastante, una cirugía, comienza a sangrar el paciente, pues una anemia aguda. Y puede ser también crónica. Generalmente la anemia crónica es con la que los pacientes van a venir a un tratamiento odontológico, porque como es crónica, no son tan graves sus síntomas. El paciente puede caminar, incluso no hay ningún problema, pero en todo caso eh, hay que evaluar siempre la anemia en estos pacientes, sobre todo si el paciente tiene antecedentes ya anteriores de que ha tenido anemia, en el momento que llegue a la consulta
hay que hacer hincapié otra vez en la anamnesis, ¿no? Preguntar si está tomando algún medicamento o algún suplemento vitamínico, desde cuándo, etcétera, ¿no? Si, o si siempre te decís, no, yo siempre estoy anémico, siempre tengo mi hemoglobina en 10. Entonces, hay que, hay que ver eso. Entonces, en esos pacientes anémicos, con una hemoglobina menor a 11 o 10, hay que hacer de todo. No hay está contraindicado todo tratamiento quirúrgico, sobre todo si es que este va a ser sometido a anestesia general, peor todavía, ¿no? No puede entrar un paciente con una anemia de 10 o menos a sala de operaciones, salvo que sea una emergencia, ¿no? Ahí sí no hay problema. Entonces, el manejo odontológico, eh, tenemos que controlar las infecciones que puedan haber en boca, cualquiera de ellas, ¿no? Ya sea caries, periodontitis, infecciones por hongos, ulceraciones, etcétera, eh, que puedan condicionar la condición sistémica del paciente aún más. Igualmente, en pacientes con anemia moderada o grave, que requieran prótesis totales o parciales y que presenten depapilación, ulceraciones en la lengua, eh, estas se pueden presentar con mayor eh, eh, frecuencia porque las prótesis pueden irritar estas mucosas atróficas, ¿no? Entonces hay que usar de repente acondicionador de tejidos, ¿no? O acrílicos no tan rígidos para que no haya traumatismo en esta mucosa que ya está de por sí un poco atrofiada, atrófica. Lo que les decía, los pacientes con anemia no pueden recibir anestesia general inhalatoria, ¿no? Entonces siempre hay que hacer una interconsulta a un hematólogo cuando hay anemia. Y el paciente necesita un tratamiento quirúrgico, ya sea bajo anestesia local o anestesia general, más si es con anestesia general, ¿no? Después hay anemias que están asociadas a algunas enfermedades sistémicas o generales que no sean solamente, como por ejemplo la leucemia, ¿no? La leucemia va a producir anemias también. Las quimioterapias van a producir también anemias, ¿no? Las radioterapias también pueden producir anemia. Los pacientes que tienen o sufren o toman mucho corticoides también pueden tener anemia. Los pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Que tienen artritis reumatoidea o son trasplantados, también van a sufrir de anemia. En pacientes con anemia plástica, es decir, aquella anemia en la que la médula ósea no produce eritrocitos, ni plaquetas, ni leucocitos, o sea, no produce ninguna célula, ¿no? Entonces, el paciente está expuesto no solamente ya a la anemia, sino también a hemorragias y a infecciones, ¿no? En estos pacientes con anemia aplásica sí hay que evitar cualquier procedimiento quirúrgico en los que haya menos de 50.000 plaquetas y que el paciente tenga menos de 1.000 neutrófilos y menos de 10 de hemoglobina, ¿no? Entonces, el tratamiento ontológico está contraindicado en pacientes con anemia plástica que no estén controlados y sin interconsulta con el hematólogo, sobre todo para hacer exodoncia, ¿no? Después, las enfermedades de los leucocitos, ¿no? Los leucocitos sabemos que son los mecanismos de defensa para los procesos infecciosos y agudos, porque producen fagocitosis. Los valores normales de los leucocitos están entre 4.500, algunos dicen, hasta 9.000, incluso hasta 10.000. Entonces vamos a ponerle entre 4.000 y 10.000, podríamos decir, valor normal, sobre todo en niños, es un poquito más elevado, ¿no? En los niños se clasifican, como ya habíamos visto, me acuerdo, cuando hemos visto análisis de laboratorio, hemograma, ¿no? El año pasado, creo, ¿no? Hicimos hemograma. Entonces, los granulocitos y agranulocitos. Los leucocitos pueden haber entonces trastornos que se van a dar de aumento, sobre todo en los fenómenos inflamatorios, infecciosos, agudos y crónicos. Eh,
Entonces va a haber una leucocitosis cuando los glóbulos blancos son mayores de 10.000, ¿no? Y esto generalmente cuando hay una inflamación, una infección de tipo aguda. Y va a haber leucopenia, es una disminución de los glóbulos blancos en sangre cuando hay patologías que eh, producen inmunosupresión, ¿no? Entonces, habíamos hablado de la radioterapia, la quimioterapia, los pacientes con tratamientos con corticoides, también con medicamentos antirrechazo de órganos, de trasplantados, etcétera. Son pacientes inmunosuprimidos en los que hay leucopenia, es decir, disminución de los glóbulos blancos. Cuando hay disminución de los glóbulos blancos, este, eh, principalmente de los neutrófilos, se llama neutropenia. Y hay una enfermedad que se llama neutropenia cíclica o granulocitopenia o neutropenia familiar, que es de tipo hereditario y es una disminución, ¿no?, de los neutrófilos que predispone al paciente a contraer cualquier tipo de infección bacteriana, ¿no? Es algo genético. Es poco frecuente, pero se va a dar cuando hay una disminución de neutrófilos por debajo de los 1000 o 1500. Es decir, hay cuenta que fuese un paciente que fuese un paciente con SIDA, ¿no? Tiene menos de 1000 milímetros, de 1000 glóbulos blancos por milímetro cúbico. Si hubiese alguna pregunta, inmediatamente me la hacen, por favor. ¿Ya? Entonces, síntomas posibles de un paciente con leucocitosis puede ser que tiene fiebre mayor de 38,5, por lo tanto hay escalofríos, malestar general, debilidad, fatiga, ¿no? Puede haber incluso hasta úlceras bucales, tanto en los labios, en la encía o en la faringe, en la orofaringe. Entonces, el manejo ontológico de un paciente anémico va siempre a empezar cuando nosotros hagamos la interconsulta, perdón, la historia clínica. Siempre averiguar qué tipo de anemia ha tenido, hace cuánto tiempo, qué tratamiento ha tenido o tiene, qué medicamentos toma, para estar más o menos seguro de cómo está esa anemia, ¿no? Si tuviésemos dudas, de acuerdo al tipo de anemia que tenga el paciente y el tipo de tratamiento odontológico que vamos a hacer, ¿no?, vamos a hacer una interconsulta. Si nosotros vamos a hacer tratamientos de operatoria, este, vamos a tomar una impresión, vamos a tomar una radiografía, no hay necesidad de hacer ningún tipo de interconsulta porque no va a haber Pero si vamos a hacer un tratamiento invasivo, de repente una endodoncia, un colgajo periodontal, una exodoncia simple o cualquier otra cirugía, ¿no? Ahí sí necesitamos hacer una interconsulta con él. ¿Quién es el doctor, el especialista que ve problemas de hematológicos de la anemia? ¿Quién lo ve? ¿Quién ve problemas de anemia? ¿Quién trata las anemias? ¿El dentista? Bien. Entonces, el paciente necesita tener consulta cuando tiene algún problema de anemia, de acuerdo al procedimiento odontológico que vayamos a hacer. Igualmente, si podemos tomarle un hemograma para ver cómo está ese recuento de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, ¿no? Para poder determinar cómo está el hemograma del paciente. Si el hemograma está normal, no hay problema. Si el hemograma está alterado, haremos la interconsulta. ¿Con quién? ¿Con qué médico? ¿Qué médico ve la sangre? El hematólogo. El hematólogo, ¿no es cierto? Entonces tendremos que hacer nuestra consulta a hematología. Y también pacientes que tienen muy bajos los leucocitos, hay que dar antibiótico profilaxia. Porque ya recordamos de que existen dos protocolos que tenemos que tener siempre en consideración. La antibiótico profilaxia y los protocolos de sedación. La antibiótico profilaxia generalmente
en pacientes cardiópatas para evitar la endocarditis bacteriana y en pacientes inmunosuprimidos para evitar septicemias o infecciones generalizadas, ¿no? Esas son dos cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Entonces, paciente que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico o que procedimientos que impliquen sangrado, tenemos que dar antibiótico profilaxis porque son pacientes inmunosuprimidos. La leucemia es, al contrario, es una enfermedad en la que no hay disminución de los glóbulos rojos, pero sí hay una gran cantidad, ¿no? Está gran cantidad de glóbulos blancos, pero que no funcionan adecuadamente, ¿no? Entonces, igual, la leucemia se puede producir es un cáncer, ¿no? De la sangre, de los glóbulos blancos. La leucemia también puede ser agudo, crónica, ¿no? Y de acuerdo al origen de la célula madre leucocitaria que la produce. Por ejemplo, es una leucemia mielógena, ¿no? O una leucemia linfocítica o monocítica. Es decir, lo que puede ser que afecta de los neutrófilos o los linfocitos. Igualmente, la leucemia va a producir palidez, petequias, porque también están alteradas en una leucemia, no solamente la formación de los glóbulos blancos, perdón, sino también de los glóbulos rojos, incluso de las plaquetas. Entonces, al haber problemas de plaquetas, puede haber petequias, equimosis en piel, mucosas, hemorragia gingival, epístasis o sangrado nasal, hemorragia retiniana, hemorragia también en otros lugares, ¿no? Infecciones también de vías urinarias, de pulmones, acompañadas siempre de fiebre. En boca puede haber ulceraciones, aftas también. Y aparte de haber adenopatía generalizada, es decir, va a haber múltiples eh, eh, ganglios linfáticos inflamados, ¿no? Entonces, el manejo odontológico del paciente con leucemia está contraindicado a cualquier tratamiento dental, ¿no? Hasta que no hagamos una interconsulta con el hematólogo o si es si es paciente con leucemia, con el oncólogo hematólogo, ¿no? Entonces, el especialista en cáncer de sangre, el hematólogo oncólogo. Y entonces, solamente se pueden tratar algunas infecciones dentales y periodontales, pero como urgencia. Más bien, en todos estos pacientes hay que prevenir, ¿no? Control de caries, enfermedad periodontal, cualquier infección antes de que el paciente sea sometido a la quimioterapia o a los tratamientos para el cáncer. Entonces, pacientes con leucemia en receso, es decir, pacientes que ya tienen antecedentes de leucemia pero están en tratamiento, a esos pacientes siempre hay que solicitar un hemograma completo, ¿no? Y de acuerdo a lo que veamos en el hemograma completo, si hay eh, valores mayores a 50.000 plaquetas, mayor a 10 de hemoglobina y mayor de 2.000 neutrófilos, podemos considerar de que podemos hacer algún tipo de tratamiento sin ningún problema. Pero si estos son menores a estos, sí, definitivamente no podemos tratar al paciente y hacer la interconsulta, ¿no? Derivarlo al hematólogo oncólogo. Y si el paciente con leucemia ya está con estos valores bastante compensados, como que vemos acá, podemos aprovechar para hacer exodoncias, ¿no? Eliminar los focos, los remanentes radiculares, los focos de infección, las caries, ¿no? Enfermedad periodontal, todo con la finalidad de que el paciente no se infecte. Bueno. Lo mismo podemos hacer con los pacientes en fase de remisión o con enfermedad crónica, ¿no? Generalmente vamos a ver ya en adultos pacientes con leucemia crónica. La leucemia aguda generalmente se da en niños y muchas veces es de desenlace mortal, ¿no? En adultos a veces puede hacerse crónica
y vamos a poder ver de repente algún paciente adulto con antecedentes de leucemia. El paciente con leucemia va a tener gingivorragias o hemorragias gingivales, ¿no? Inflamación, pero no asociada a placa o al biofilm, ¿no? Es un problema de falta de plaquetas, generalmente, ¿no? Puede haber periodontitis, gingivoestomatitis, gingivitis, pericoronitis, lesiones herpéticas, palidez en la mucosa, porque la leucemia, hemos visto, viene acompañada también de anemia. Por ejemplo, en el caso de un paciente con una leucemia mielocítica aguda, un niño con una hiperplasia gingival, gingivorragia bastante grande, ¿no? Y hongos también, y aftas. En cuanto al problema de las plaquetas, ¿no? Las plaquetas o trombocitos van a intervenir en lo que es la hemostasia, es decir, en la formación de, de en la vasoconstricción y la formación de un coágulo sanguíneo, ¿no es cierto? Tras la ruptura de un vaso sanguíneo, ¿no? El endotelio de los vasos sanguíneos se van a contraer y van a permitir de que ahí comiencen a adherirse las plaquetas para formar un tapón plaquetario y después los factores de coagulación van a hacer de que este tapón de plaquetas se organice, ¿no? Y se convierta todo esto en fibrina para reparar el vaso dañado. Esa es la coagulación. Entonces, primero en la hemostasia primaria hay una vasoconstricción del vaso que ha sido lacerado, vienen las plaquetas, ¿no? Y después viene el proceso de coagulación a través de la vía extrínseca, intrínseca, la vía común, ¿no? Los factores de coagulación que van a estabilizar al coágulo sanguíneo, ¿no? Desde esas plaquetas comienzan a adherirse, la agregación plaquetaria forma un tapón, y ese tapón comienza a llamar a todas las plaquetas comienzan a llamar a los factores de coagulación, los factores de coagulación por la vía extrínseca, intrínseca, hacen una cascada, estabilizan ese coágulo de plaquetas y comienzan a formar fibrina, que esa es y estabilizan la fibrina, que esa es la finalidad de la coagulación, estabilizar la fibrina. Una vez que se ha estabilizado la fibrina, ya se hizo el tapón, el mismo organismo comienza a destruir ese coágulo, ¿no? Mediante lo que es el sistema fibrinolítico, es decir, disminuye o elimina ese tapón que se ha formado para que una vez que esté reparado el vaso sanguíneo, continúe normalmente el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces ese es el sistema fibrinolítico. Entonces todo esto puede estar alterado y producir problemas de coagulación. Está claro esto, ¿no? Entonces, en los pacientes con trastornos de la hemostasia o problemas hemorragíparos, problemas que pueden producir hemorragia, hay que ver la historia que han tenido del sangrado, ¿no? Sin causa aparente. Por ejemplo, preguntar si cuando se golpean le salen con facilidad, no, no lo hace decir de química,